Abogados en su casa. Programa social. Director Álvaro Villa García. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Estamos en Abogados en su casa. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa y de cultos a propósito del decreto número 437 de 2018, decreto 437 de 2018, de este 6 de marzo, está recién salido este decreto por medio del cual se adiciona un título y se adopta la política integral de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Es importante tener en cuenta que la libertad religiosa y de cultos no solamente está consagrada en el ordenamiento jurídico interno, sino también en normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 74 de 1968. Igualmente está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, en nuestra Constitución. Este tipo de derechos está de una u otra manera desde el preámbulo y se desarrolla en los artículos 1, 2, 13, 18, 19 y 20 de la Constitución Política. Así que lo que hace el decreto 437 de 2018 es desarrollar todas estas normas, no solamente del ordenamiento jurídico interno, sino también de normas internacionales. Y por eso hoy vamos a estar en este Abogados en su casa hablándoles de la importancia de este decreto en materia religiosa y cómo incluye algunos componentes que son importantes tener en cuenta para todas las personas del ámbito religioso, porque Colombia es un país pluralista, no es un país confesional, se invoca a Dios en el preámbulo de la Constitución, pero no estamos en un estado confesional, no hay ninguna religión que sea del Estado, y desde el artículo 1 de la Constitución se consagra el principio de la pluralidad que rige al Estado colombiano, y esa pluralidad no solamente está a nivel étnico, a nivel político, sino también a nivel religioso. Vamos a una pausa y enseguida vamos a estar con ustedes desarrollando precisamente este tema aquí en Abogados en su casa en esta oportunidad. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Empresarios, comerciantes, industriales y o profesionales. La mejor forma de aumentar las ventas de sus productos y o servicios profesionales es anunciando. Y aquí le damos la oportunidad de que usted lo haga y aumente esas ventas de esos productos y o servicios profesionales que usted tiene para ofrecerle a todos nuestros amigos. Tenemos el potencial de compradores. Por eso les invito para que llamen ya al 315-859-8810. Si quiere viene y nos visita o vamos hasta allá y lo visitamos. Si tiene el comercial, pues nos lo entrega o si no se lo producimos. Marque ya 315-859-8810. Estás viendo TV3, Televisión Alternativa, canal de Comunicamos Más, empresa 100% colombiana. Sordis Muebles, salas, comedores, alcobas, closet, muebles clásicos y deco. Usted nos dice qué muebles y estilos quiere y nosotros se lo fabricamos. Punto de venta principal, Avenida Carrera 68, número 2846 Sur, Barrio El Tejar. Teléfono 710-2912.
Avenida Carrera 68 4234 Sur, Barrio Alquería, teléfono 710-2270. Fábrica, Carrera 31A, número 4215, Barrio El Claret, teléfono 230-2756. www.surdismuebles.com. Surdismuebles, la elegancia en muebles. Estás viendo TV3, televisión alternativa para Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Muy bien, entonces entramos en materia precisamente con los objetivos generales y los objetivos específicos del decreto 437 de 2018, que precisamente adopta la política integral de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Lo primero que hay que decir es que el ámbito religioso es muy importante en una sociedad porque de una u otra manera la forma de ser de un pueblo, la forma como se desarrolla la cultura, está determinada por el componente religioso. No podemos negar que muchas de las discriminaciones y de las concepciones que se tienen en nuestra sociedad se derivan del componente religioso. Y esta política pública de libertad religiosa y de cultos, en sus objetivos generales y específicos, en primer lugar, busca brindar garantías para el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Ya tenemos una ley, que es la Ley 133 de 1994, que desarrolla todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa y de cultos, y este decreto es específico en ese aspecto. Entonces, en sus objetivos específicos, en primer lugar está identificar y posicionar el aporte al bien común, a la resolución de conflictos, a la convivencia pacífica en la familia y en la sociedad, a la cohesión social y a la transformación de contextos comunitarios que las entidades religiosas y sus organizaciones desarrollan. Y ahí es donde es importante esta política pública para la conflictividad que tiene Colombia. Estamos en un momento histórico donde estamos hablando de resolver nuestros conflictos a través del diálogo y no a través de las armas. Y en este aspecto es muy importante que no solamente esa teoría se desarrolle en negociaciones entre gobierno y grupos armados, sino también en los conflictos que se presentan en la sociedad. Y el ámbito religioso es muy importante en ese aspecto. Así que uno de los objetivos específicos es precisamente que en la resolución de los conflictos todo el ámbito religioso ayude a que haya una cultura de tolerancia en el país. Por eso, otro de los objetivos es promover y promocionar en la sociedad civil, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación, la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos. Y aquí hay que decir lo siguiente: nosotros somos un país donde por lo general se hace estigmatización por motivos religiosos. Así como hay un fundamentalismo laico que prácticamente considera que todo lo que le huela a religión es negativo y es satanizado y es desvalorado e inferiorizado. Igualmente también hay un fundamentalismo religioso que únicamente se consideran los
poseedores de la absoluta verdad y todos los demás entonces son satánicos o sencillamente son discriminados. Y por eso es muy importante que uno de los aspectos de esta política pública es la no estigmatización por motivos religiosos. Y aquí hay que tener un componente bien interesante que tiene que ver con el eurocentrismo, que está de una u otra manera insertado en muchas cosmovisiones, entre comillas, cristianas, que consideran que todo lo que no es de acuerdo a su pensamiento es satanizado. Y uno encuentra, por ejemplo, en redes sociales, como por ejemplo, toda la cultura religiosa indígena es estigmatizada, ¿sí?, por ciertos círculos religiosos, sencillamente porque se realiza y se desarrolla desde otro punto de vista que es tal vez opuesto al de las concepciones cristianas tradicionales. Igualmente, otro objetivo específico de este decreto, el 437 del 2018, de marzo de este año, y que está siendo socializado por las autoridades del Ministerio del Interior, es precisamente fortalecer este ministerio en los asuntos del derecho de libertad religiosa y de cultos de manera integral. Lo mismo que divulgar la normatividad nacional e internacional, que es integrante del bloque de constitucionalidad, que desarrolla el derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos en Colombia, y promover en el Estado y la sociedad civil el conocimiento del hecho y la cultura religiosa. Esto es muy importante porque a veces no se conoce esta normatividad. Las personas pueden ir a misa, a culto, pero a veces desconocen muchos de los derechos en materia religiosa que están consagrados no solamente en el ordenamiento jurídico interno, sino también a nivel internacional. Y por eso otro componente es amparar el derecho de las entidades religiosas, sus fieles y sus organizaciones, ¿sí? Porque las personas tienen la libertad precisamente de desarrollar su fe y su culto de acuerdo a su cosmovisión. Por eso mucho de lo que a veces se dice en redes sociales, que determinado candidato va a prohibir la libertad de cultos, no es más que un sofisma, porque sucede que en este momento el ordenamiento jurídico colombiano garantiza la libertad religiosa y es un derecho que no solamente está consagrado en nuestra normatividad interna, sino también en el bloque de constitucionalidad y en normas de carácter internacional. Igualmente, se indica que hay que generar acciones que propendan por garantizar el ejercicio de la participación ciudadana de las entidades religiosas y sus organizaciones. Esto es muy importante porque existe ese deber de los ciudadanos. Sin embargo, en algunas entidades de carácter religioso, por su estructura interna, a veces no abren el espacio de participación a la ciudadanía. Igualmente, se establece como objetivo específico la de promover modificaciones a la normatividad vigente, la de mejorar el registro público de entidades religiosas. Esto es muy importante porque si usted va a alguna iglesia, a algún culto en específico, es importante que usted también conozca si hay un registro especial, si esa entidad está registrada, porque eso de una u otra manera determina la legalidad en la que está dicha institución. Lo mismo que fortalecer la articulación intersectorial, interinstitucional y territorial en todos los departamentos de Colombia, generar acciones que facilitan el entendimiento de la conexidad entre el derecho de la libertad religiosa y el derecho a la educación conforme a sus creencias religiosas. Esto es bien importante porque ustedes saben que hay muchísimas instituciones de educación en Colombia que se derivan de una institución de carácter religiosa, y por eso hay una gran conexidad entre el derecho de la libertad religiosa y el derecho a la educación. En tanto, muchas instituciones de educación son operadas por entidades de carácter religiosa y por eso es importante, digamos, entender esa conexidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Es importante tener en cuenta que incluye a todas las entidades del orden nacional y también del orden territorial,
en lo que tiene que ver con el desarrollo de los principios y de los derechos constitucionales relativos a la libertad religiosa. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Abogados en su Casa con este programa especial explicando algunos elementos esenciales del decreto 437 del 2018. Apreciados usuarios, para efectuar los pagos de sus obligaciones de televisión y o internet, acérquese a una de nuestras oficinas de Comunicamos Más. Bonanza, calle 75, 70D05. Bellavista, carrera 69, 70A11. J. Vargas, avenida calle 68, 6077, local 2. San Fernando, calle 76, 6330. Y en Suba, Turingia, carrera 103F, número 151B11, Casa 1. Evítese reportes a las centrales de riesgos por mora en el pago de sus servicios. Comunicamos Más. Te damos más. En TV3. Ronda La Tuna. Un programa cultural con lo mejor de la música y el arte de la tunería. Mocita, dame el clavel, dame el clavel. Historia, tradición y la mejor música de España y América. Ronda La Tuna por TV3, Televisión Alternativa, viernes de 7 a 8 de la noche. Hola, soy el Mago Máximo. ¿Te gusta la magia? Pues bien, nos vemos este y todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, aquí, Sin Truco, un programa lleno de mucha magia, invitados, sorpresas, truco de la semana, solo aquí por canal TV3, Televisión Alternativa. Recuérdalo bien, Sin Truco. Estamos viendo TV3, Televisión Alternativa. ¿De Comunicamos Más? Te damos más. Una empresa 100% colombiana. Muy bien, seguimos en Abogados en su Casa. Recuerden que si ustedes necesitan una asesoría de carácter jurídico en cualquier área del derecho, pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, solicitar agendar una cita y, por supuesto, estaremos dispuestos con el colectivo de abogados a ayudarles en esa situación. Continuamos con nuestra exposición en lo que tiene que ver con el decreto 437 de 2018, que tiene 3 enfoques y 3 ejes que es importante tener en cuenta, porque todas las estrategias, los programas, todos los proyectos y las líneas de acción del decreto 437 del 2018, que adopta la política de libertad religiosa y de cultos en Colombia, tiene 3 ejes que es importante desarrollar. En primer lugar, un enfoque territorial que tiene que ver con el fortalecimiento de las facultades de las entidades territoriales en articulación con el gobierno nacional, porque por lo general todo el componente religioso tiene un despliegue nacional y es importante que las entidades territoriales estén fortalecidas y tengan lógicamente el conocimiento y la institucionalidad adecuada para desarrollar y garantizar la libertad religiosa y de cultos, no solamente en ciudades como Bogotá, sino también en todo el territorio nacional. Para la resolución de sus problemáticas y también para el relacionamiento con las entidades religiosas y sus organizaciones, para eso entonces es este enfoque territorial, primer enfoque. Otro enfoque tiene que ver con el enfoque de identidad religiosa,
que propende por el reconocimiento de las formas propias en que cada entidad religiosa y sus organizaciones se autodefine en sus relaciones con la sociedad y el Estado. Porque es que cada religión, ¿sí?, cada grupo religioso tiene unas particularidades, tiene unas doctrinas, tiene una manera de ser, tiene su propia institucionalidad de carácter religiosa. Tiene su filosofía. Por eso es que es muy importante que no haya esa estigmatización de carácter religioso. Y precisamente ese enfoque de identidad religiosa es porque en las relaciones entre el Estado y las entidades religiosas, pues se va a respetar esa manera de ser de cada institución. Esto entonces lo que busca es fortalecer y validar su expresión pública y sus fines sociales, respetando, eso sí, lo que son. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia muchos grupos que son extremadamente proselitistas, pues rechazan a los demás. Y entonces desde las mismas entidades religiosas a veces hay exclusión y hay estigmatización, y eso es lo que precisamente trata de mejorar para que haya una tolerancia también entre los diferentes grupos, este decreto 437. Por supuesto que no va a haber unidad, va a haber lógicamente diferencias en lo que tiene que ver con la concepción, pero puede haber un diálogo interreligioso sin que eso implique una estigmatización del otro por el hecho de que piense diferente, porque muchos de los problemas y los conflictos que tiene el país se derivan precisamente de eso. Y el tercer enfoque, sí, es el enfoque de institucionalidad religiosa, que propende por el fortalecimiento y reconocimiento estatal de la expresión jurídica de las entidades religiosas y sus organizaciones para garantizar la titularidad y el goce efectivo de todos los derechos que están consagrados en el ordenamiento jurídico interno y también a nivel internacional. Y en lo que tiene que ver con los ejes, porque también, así como hay tres enfoques, hay tres ejes que desarrolla este decreto 437 del 2018. El primer eje tiene que ver con la libertad religiosa y de cultos y sus ámbitos, todo esto basado en el artículo 19 de la Constitución Política y también en la Ley Estatutaria 133 de 1994. El segundo eje tiene que ver con que las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz, perdón y reconciliación. Esto es muy importante porque se supone que en un país conflictivo, que en un país como el nuestro, las entidades religiosas deben cumplir esa labor. Para eso debe haber una reingeniería y una renovación interna de las entidades religiosas. Y el tercer eje tiene que ver la cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo. Son tres ejes importantes de este decreto, entonces son tres ejes y tres enfoques. Recuerden que si usted necesita una asesoría jurídica sobre estos temas o cualquier otra área del derecho, puede agendar una cita a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos aquí en Abogados en su Casa, hoy explicándoles el decreto 437 del 2018. ¿Qué compra? ¿Qué vende? ¿Qué permuta? ¿Necesita personal? Participe haciendo los mejores negocios en Cambalache por TV3. Televisión Alternativa. Frente a la verdad. La verdad en televisión. Un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad. La verdad en televisión. Por TV3. Televisión Alternativa. Un colombiano cumple su palabra. Un colombiano se goza la vida. Un colombiano tiene sabrosura. Un colombiano siempre quiere más. Por eso en Comunicamos Más, pronto lo tendremos todo. Yo apoyo lo nuestro, 100% colombiano.
Amigos de Canal TV3, soy Jafet Paz Rentería y los invito para que vean todos los viernes a las 4:30 de la tarde en La Cima Televisión, con notas positivas para vivir mejor. Noticias de actualidad, vitaminas para el éxito, vitaminas para que no muera el amor, algo de música y mucho más en La Cima Televisión. Familia maravillosa del canal TV3, televisión alternativa. Soy Minutico Show y ahora vengo con regalos, alegría, diversión y muchas sorpresas. Los esperamos este y todos los viernes de 11 a 12 del día, con repetición los sábados y domingos en el mismo horario. Artistas invitados, concursos y mucho más, aquí por el canal TV3 Televisión Alternativa. De Comunicamos Más, te damos más. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que están conectadas en el Facebook Live. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros en el canal TV3. Recuerden que pueden ahí también escribirnos, darnos sugerencias, incluso algunas inquietudes que ustedes puedan tener sobre los diferentes temas que desarrollamos. Con gusto estamos dispuestos a que haya esa interacción entre ustedes y nosotros sobre los diferentes temas que desarrollamos aquí en Abogados en su Casa. En esta oportunidad estamos explicándoles de una manera muy rápida y somera un decreto que acabó de expedir el Gobierno Nacional, que es el decreto 437 de 2018. Invitamos a que todos nuestros amigos televidentes lo lean, porque si usted es una persona de fe, si usted es una persona que profesa alguna religión, es importante que conozca muchos de los componentes de este decreto que de una u otra manera van a enmarcar el desarrollo, la actividad de su fe. Bien, ya les habíamos hablado de los enfoques y de los ejes que tiene este decreto, y también este decreto desarrolla algunos conceptos que es importante tener bien claros y los principios de este decreto. El primer concepto que se desarrolla tiene que ver con el concepto de entidad religiosa, ¿sí? ¿Qué se entiende por una entidad religiosa según el decreto 437 de 2018? Dice, hace referencia a la vida jurídica de la Iglesia. Ahí, digamos, de primera mano encontramos una imprecisión en el decreto, pero lógicamente ya eso ha hecho carrera y es común que la gente confunda el concepto de iglesia con templo. Templo es lo físico, ¿sí? La iglesia son las personas. Bueno, la comunidad de fe o religiosa o la confesión religiosa. Entonces es muy importante cuando se habla de entidad religiosa en este decreto, entonces se refiere a la iglesia, a la comunidad de fe o religiosa y también a la confesión religiosa de quien sea sujeto titular de los derechos colectivos de libertad religiosa. En este sentido, todas las entidades religiosas se constituyen jurídicamente ante el Estado y este a su vez como garantes le reconoce su existencia jurídica a través del otorgamiento de una personería jurídica especial o extendida que hace parte de un registro público administrado por la entidad competente. Entonces, es un concepto amplio, el de entidad religiosa, el que se explica aquí en este decreto, porque incluye iglesia, la comunidad de fe o religiosa y también la confesión. Ahora, ¿qué se entiende por confesión religiosa? Porque a veces algunos consideran o confunden el concepto confesión religiosa con el concepto iglesia. Entonces, desde el punto de vista de la historia de las religiones, es la manifestación conjunta de los artículos de fe, doctrinas o creencias que definen una religión. Las confesiones religiosas se caracterizan por su arraigo histórico en el cuerpo social o en la historia de la humanidad.
La confesión religiosa, entonces, toma en cuenta la manifestación pública de las creencias a través de sus símbolos, sus ritos y prácticas que caracterizan una religión en particular, con el fin de promover apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social sin perjuicio jurídico del Estado. Ahora, el concepto organizaciones de las entidades religiosas, que son todas aquellas organizaciones que nacen de las iglesias y confesiones religiosas y se derivan del derecho que tienen las mismas para desarrollar su actividad. Es decir, son entidades jurídicas que de una u otra manera están conectadas, que tienen un vínculo religioso, que nacen de las iglesias y de las confesiones religiosas, pero no son propiamente una entidad religiosa. Es decir, jurídicamente lo podríamos explicar de la siguiente manera. Las organizaciones de las entidades religiosas, por lo general pueden ser asociaciones, pueden ser fundaciones, pueden ser corporaciones y están de una u otra manera reguladas por el derecho privado, ¿sí? Y su certificado de existencia y representación legal, ustedes saben que muchas las pueden conseguir en la Cámara de Comercio. Sin embargo, las entidades religiosas, es decir, las confesiones religiosas, las iglesias y las comunidades de fe o comunidades de religiosas, por lo general tienen una personería jurídica especial que es del Ministerio del Interior. Eso para entender, digamos, conceptualmente eso. El concepto de pluralidad religiosa, que es el reconocimiento de la diversidad de creencias y prácticas religiosas que hacen parte del cuerpo social. Les decía hace un momento que desde el artículo 1 de la Constitución se hace referencia al principio de pluralidad. Y eso entonces indica que hay diversidad de pensamientos, de creencias en Colombia. Lo que pasa es que algunos solamente quieren aceptar su fe únicamente, su religión, y rechazan los demás. El concepto de hecho religioso, que es una dimensión particular de la vida social, diferenciada de otras dimensiones como la económica y la política, entre otras, de ahí que sea susceptible de análisis, de estudio sistematizado. Incluso hay estudios del hecho religioso, es decir, tiene un componente más de carácter sociológico. Entonces, cuando hablamos del hecho religioso, estamos hablando precisamente de esa dimensión particular de la vida social que se diferencia de lo económico, de lo político y de otros componentes. Sí. Y las ciencias sociales precisamente estudian el hecho religioso. Cultura religiosa es el conjunto de valores, de principios, de creencias y prácticas derivados de una confesión religiosa que orienta todas las dimensiones de la vida y de la identidad de una persona. Cultura religiosa. ¿Qué podemos decir de este concepto? Que la cultura religiosa en Colombia cada vez ha tenido o tiene menos injerencia o fuerza en relación con la cultura que desarrollan los ciudadanos. En la medida que las personas no son muy dinámicas en la práctica de su fe, entonces la cultura religiosa no tiene una mayor incidencia en la cultura mayoritaria, y a eso se debe que Colombia ha tenido grandes cambios desde el componente cultural. Y el concepto del bien común, que es el conjunto de posibilidades y capacidades que desarrolla una sociedad para alcanzar el bienestar último de todos los miembros en la dimensión social, política, cultural y trascendente de la persona. Eso es lo que tiene que ver con el bien común y las definiciones que se desarrollan en el decreto 437 del 2018. Ahora, hay unos
principios en esta política pública integral de libertad religiosa y de cultos que se rige por unos principios que vamos a enumerar. En primer lugar, el principio de diversidad de creencias religiosas. En segundo lugar, el principio de legalidad. En tercer lugar, el principio de equidad. En cuarto lugar, el principio de participación. En quinto lugar, el principio de corresponsabilidad, el principio de articulación y el principio de autonomía e inmunidad de coacción. En un momento vamos precisamente a desarrollarlo, vamos a una pausa, mensajes importantes y seguimos aquí en Abogados en su Casa. Javier, una vez llamadas extrañas donde le piden que deposite dinero a personas que no conoce? Diana, afortunadamente no, pero sí conozco de personas que han sido víctimas. Ponga mucha atención, porque en nuestra sección Escuche y Vea, para que no se le olvide, Marce Rojas nos tiene importantes recomendaciones. Escuche y vea, para que no se le olvide. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Luz Marina. Doña Luz Marina, ya un momentico le paso al sobrino. Tía, por favor, ayúdeme que me tienen detenido. Mauro. Tía, por favor, ayúdeme. Ahora, escuche y vea esta otra, para que no se le olvide. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vea, lo que pasa es que a mí me dijeron que me llegó un mensaje de texto que me comunicara a este número que porque había ganado 15 millones de pesos. Sí, efectivamente, usted ha sido uno de los ganadores. Ahora, para hacer efectivo su premio de 15 millones de pesos, tiene que hacer una recarga de 500.000 pesos al número en el cual recibió el mensaje de texto. Y recuerde que solo tiene 30 minutos para hacer la recarga de los 500.000 pesos, porque el que piensa pierde. Cuidado, que a usted lo pueden extorsionar con este tipo de llamadas. La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 200 denuncias de personas que han sido víctimas de delincuentes que en su mayoría operan desde las cárceles. Precisamente en los últimos meses se han hecho allanamientos en 24 centros carcelarios. Hemos podido incautar más de 500 celulares y 40 agendas de posibles víctimas del delito de extorsión. Este experto de la Fiscalía también nos da las siguientes recomendaciones. La primera recomendación es colguemos nuestro celular cuando recibamos este tipo de llamadas. Segundo, denunciemos. Tercero, verifiquemos si realmente algún miembro de nuestra familia se encuentra detenida. Y cuarto, por ningún motivo consignemos ningún tipo de dinero. No se le olvide, apenas detecte que se trata de una llamada extorsiva, cuelgue el teléfono. Somos la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Seguimos en Abogados en su Casa. Bien, como les decíamos, estos principios que se desarrollan en el decreto 437 de 2018 son muy importantes y hace un momento se los enumeramos. En primer lugar está el principio de diversidad de creencias religiosas. Y este principio hace relación a que el Estado garantiza el reconocimiento y el respeto de las diversas formas de creer, practicar y promover lo religioso en la sociedad, así como también en las diferentes entidades y comunidades religiosas. Todo eso dentro del marco de los derechos humanos, de los principios constitucionales y la ley, tal como lo establece precisamente el artículo 3º de la Ley Estatutaria 133 de 1994. El principio de legalidad, que hace relación a que todas estas actividades están reguladas por el Estado colombiano a partir del orden legal, que se deriva lógicamente de la Constitución, de la jurisprudencia, del bloque de constitucionalidad y que lógicamente garantiza el accionar de las entidades religiosas. El principio de equidad, que en términos generales lo que indica es que las entidades religiosas y las organizaciones son iguales ante la ley y por lo tanto van a recibir por parte de los poderes públicos del Estado la igualdad de acceso en lo que tiene que ver con derechos, igualdad de protección, igualdad de oportunidades, etc. Entonces dicen que están conectadas algunas personas, la Vallenata de Oro, ¿sí? También saludamos a Álvaro. Muchas gracias por estar conectados con Abogados en su Casa. Recuerden que las líneas que aparecen en pantalla, ustedes pueden agendar una cita
¿sí? Necesitan una orientación en algún área del derecho de carácter específico. El principio de participación es muy importante porque este principio, que no solamente se aplica en el ámbito religioso, sino en otros, indica que las entidades del orden nacional y también territorial tienen el deber constitucional de promover y garantizar el ejercicio de la participación, ¿sí? La concertación y la cooperación en todas de todas las personas en lo que tiene que ver con las entidades religiosas. El principio de corresponsabilidad, que es el que garantiza el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos en Colombia, que es responsabilidad de todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, atendiendo a sus competencias constitucionales y legales. Este principio es muy importante porque es que ninguna entidad de carácter territorial, por el hecho de que tenga alguna aversión o porque sencillamente no comparta los elementos o las prácticas de alguna fe en particular, no puede ponerle muros, talanqueras o tratar de impedir su desarrollo, que eso pasa a veces por parte de algunas autoridades que abusan del poder que les entrega la Constitución y tratan de obstaculizar el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. Algunas iglesias o algunos grupos, sencillamente porque no comparten su fe, no les gusta su forma de culto, no les gustan las enseñanzas, y entonces aprovechan el poder que tienen para tratar de obstaculizar. Eso no se puede hacer, y los ciudadanos tienen el derecho de acudir a las acciones judiciales y ante las autoridades competentes precisamente para defenderse ante esos obstáculos que eventualmente se traten de presentar por parte de algunas personas que abusan del poder que se les ha entregado. Igualmente está el principio de articulación, que indica que las entidades del orden nacional y también del orden territorial deben estar en permanente coordinación intersectorial, interinstitucional y territorial en los asuntos religiosos frente a la planeación nacional y territorial, la creación y promoción de instancias de participación ciudadana y coordinación de mecanismos o rutas de seguimiento y acción para la formulación e implementación de esta política pública. Por eso es que hoy estamos aprovechando este espacio para darla a conocer, porque muchas de estas políticas a veces se quedan únicamente en el orden nacional y en muchos pueblos, en algunos municipios, no se está viendo precisamente muchas de las transformaciones de carácter conceptual que está teniendo Colombia. Y también finalmente el principio de autonomía e inmunidad de coacción. Nadie puede ser obligado a obrar contra sus creencias religiosas, esto es muy importante, ni ser impedido dentro de los límites propios de este derecho a obrar conforme a ellas, ni molestarlo en razón de las mismas, ni compelido a revelarlas. Eso es muy importante, ¿sí? Porque es que todavía hay instituciones del Estado colombiano donde hay algunos privilegios de carácter religioso, y sucede que Colombia desde 1991 no es un Estado confesional. Entonces, todas las religiones son iguales ante la ley. Eso dice el papel. En la práctica, eso no pasa. Ahora, es cierto que existe una religión mayoritaria que profesan, digamos, la gran mayoría de los colombianos, pero eso no quiere decir que haya personas de primera o de segunda categoría según su religión. Y es muy importante entonces que en ese gran pluralismo religioso que hay en el país, desde las enseñanzas, desde los púlpitos, desde los sermones que se dan en las diferentes instituciones religiosas, se enseña a las personas a respetar a los demás, porque es que hay personas que tratan de imponer su religión y tratan de considerar a los demás como inferiores sencillamente porque no piensan lo que ellos piensan. Y entonces eso lógicamente trae unos niveles de violencia de carácter simbólica que también se dan en Colombia. Y ojo, con algunas enseñanzas de carácter religioso que lo que hacen es alejar a los seres humanos. Se supone que cualquier religión lo que debe traer
a las personas y a las familias y en las relaciones entre las personas debe ser paz, conciliación, tolerancia, pero a veces no se observa eso en el país. Yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. No alcanzamos a explicarles más elementos de este decreto, pero sí invitamos a nuestros amigos televidentes para que lo lean, lo estudien, lo comparten, ojalá hagan estudios de análisis de esta norma que ha expedido el Gobierno Nacional, el Decreto 437 de 2018, porque si usted es una persona de fe, de una u otra manera le va a tocar. Ahora, si usted es ateo y no cree, pues también de una u otra manera le va a tocar, porque es que usted como ateo también debe respetar las creencias de quienes creen. Y quienes creen también deben respetarle a usted como ateo. Eso es lo que hace que precisamente construyamos un país diferente, un país mejor, un país tolerante, un país donde no nos dividamos por cuestiones religiosas y políticas. Tristemente, eso está pasando en Colombia. Nos estamos dividiendo por cuestiones religiosas y políticas, y mientras hacemos eso, ya saben cómo está el país. Yo creo que es una reflexión para tener en cuenta. Les reiteramos entonces nuestros teléfonos que aparecen en pantalla para que usted agende una cita. Si necesita una orientación en cualquier área del derecho, con gusto vamos a resolverlo. Nos hacen una pregunta en los pocos tiempos que nos quedan. ¿Qué hacemos si una persona trata de obstaculizar la realización de nuestro culto en nuestra iglesia y se opone y nos suben la música y tratan de mofarse, reírse de nosotros? Bueno, en el ordenamiento jurídico colombiano eso está tipificado en el Código Penal como una obstrucción a la fe, pero también eso también se puede solucionar desde el punto de vista administrativo a través de una querella, a través de la queja correspondiente ante las autoridades para que la persona y la comunidad desarrolle su culto y su fe de una manera libre y sin ningún tipo de obstáculo. Es importante que tengan en cuenta eso. Muy amable, muchas gracias. Ya saben que ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes estén en contacto con nosotros, soliciten una cita, agenden una cita y con gusto vamos a ayudarles en cualquier área del derecho que ustedes necesiten una orientación de carácter profesional. Puede ser civil, penal, laboral, en cualquier área. El colectivo de abogados en su casa está a su servicio. Muy amables, muchas gracias por estar con nosotros. Abogados en su casa, trayendo conocimiento jurídico a toda la ciudadanía. Un abrazo. Abogados en su casa. Programa social. Director Álvaro Villa García. Ay, hola Alvarito, mi amor, tan lindo. Te cuento que estoy más contenta que Piedad Córdoba en una promoción de pañoletas. ¿Y por qué viene tan contenta doña Nola? Ay, pero cómo no, si me puse a hacerte caso, vine a pautar en el canal y ahora mantengo con la agenda a full. Imagínese usted, amigo comerciante industrial y profesional, doña Nola ya está anunciando aquí, está haciendo su pauta publicitaria, que usted también la puede hacer. Cuéntenos, díganle a nuestros amigos empresarios cómo le ha ido anunciando aquí. Mire, señor empresario, si usted se la pasa como un grillo saltando matones, pues simplemente venga y paute aquí en el canal y verá que su negocio va a mejorar y las ventas se van a aumentar. Alvarito, yo quería quedarme más, pero lamentablemente me acaban de llamar para un show. Estoy que me lo como a besos. Regálenles el número. Déjenme el besito para después, doña Nola, porque esa fue una muy buena noticia que nos trajo para todos ustedes, amigos comerciantes, industriales y o profesionales. Marque 315-859-8810. Si tiene su comercial, no lo trae, o si no, nosotros se lo producimos y lo visitamos allá. 315-859-8810. ¿Qué compra? ¿Qué... Hola, papacitos, mamacitas de